¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es la continuidad informativa de Diputados Televisión. Esto es el análisis y vamos a estar, obviamente, analizando la semana que comienza desde el punto de vista parlamentario después de lo que fue una semana anterior con mucha actividad, con muchos proyectos sancionados, con mucho debate en el Congreso de la Nación, con mucho acuerdo, mucho consenso, más allá de las diferencias que se ven a veces fuera del Parlamento, que obviamente tiene que ver con esta campaña electoral. Y vamos a estar hablando de algunos proyectos, analizándolos más profundamente, y quienes van a analizar esos proyectos, por un lado va a ser Daniela Mosetic. Dani, hola, ¿cómo va? ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos sin las mamparas, ya Sin estamos. las mamparas, la nueva estamos todos realidad. juntos ya, así que sí, seguir con los cuidados, pero con un poquito más flexible. Sí, bueno, exacto. sí, hoy vamos a estar contándoles un poco unos proyectos. Está entrando poco proyecto. Hay mucha resolución, muchas cosas, declaraciones, pero proyectos de ley a la espera del 14 de noviembre. Ahora está todo, ahora quedó un poquito todo en stand-by. La fecha límite, y después les prometo que va a haber un montón de trabajo después del 14. Seguramente. David Cayón, buenas tardes. Bien, ¿cómo les va? Pero muy bien, Bueno, muy bien. me alegro mucho, sí es cierto, la verdad que el Congreso entró en una etapa de campaña, quedan 13 días para las elecciones, los legisladores, los diputados se fueron a hacer campaña básicamente, con lo cual tenés poco proyecto entrando. Hay que ver, hay uno muy importante que viene del Senado, hay un paquete, vamos a estar contando un poquito lo que es el paquete de alivio fiscal que se fue aprobando y que se está discutiendo. Todo de cara al 14 de noviembre. Y además que no es un tema menor, ¿no? El tema fiscal, el tema económico, el tema, lo que puede ser algunas medidas que se adoptan desde la política, desde el Poder Ejecutivo o desde el Parlamento Nacional y que tengan una implicancia directa principalmente en aquellos sectores más castigados por la pandemia, ¿no? Exacto. Como fue el tema de las pymes, como fueron las pequeñas pymes o micropymes, donde fueron las ONG, donde en definitiva muchos monotributistas. La pandemia afectó en todo el mundo, obviamente, y la Argentina no es la excepción. Sí, es cierto, la Argentina tiene la particularidad de que empezó más atrás que el resto. Cuando llegó la pandemia venías de 2 años seguidos de recesión, con lo cual el crecimiento económico estaba estancado. Eso se enfrentó al sector privado, como vos decías, a los monotributistas, a los autónomos, a las micropymes, a una realidad única en el mundo, casi nunca se había visto, básicamente en alguna guerra mundial, claro, pero nunca se había visto algo así, que se frenó totalmente la economía. En países donde tenían un poco más de espalda económica, la salida fue más rápida, o está siendo más rápida, pero en la Argentina eso, sin la ayuda estatal, sin estos paquetes de alivio, es mucho más difícil. Bueno, y también lo importante es el acompañamiento y los acuerdos y los consensos entre el oficialismo y la oposición, porque el tema del alivio fiscal, que primero se aprobó en diputados, estamos hablando de la semana pasada, también lo aprobó la misma semana el Senado Nacional por unanimidad, acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Veremos si ese mismo acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas se da para otros debates que se tienen que dar en el Congreso, más allá del 14 de noviembre, fecha de las elecciones generales. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Nos fuimos a la provincia de Buenos Aires. Diputado Pablo Torello, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes a la mesa, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hablábamos un poco de lo que fue la semana pasada con muchos proyectos, muchos debates, el tema económico obviamente, pero más allá de las diferencias, hay temas que ustedes se ponen rápidamente de acuerdo. Después discuten otros temas, como por ejemplo, a ver qué va a pasar con el presupuesto, cuándo va a venir el ministro de Economía, pero hay voluntad también de acordar algunos puntos y algunos temas. Bueno, sí, de hecho los hubo el otro día, justamente acaban de decirlo, en alivio fiscal, oncopediatría, hubo algunas que eran realmente importantes. Tratar etiquetado, con lo cual muchos no estuvimos de acuerdo, pero sí en tratarlo. Pero la verdad que las cosas importantes no se trataron, yo lo digo todo el tiempo. Yo soy parte del cuerpo de diputados y tengo que ir y tengo que cumplir, pero si hubiera sido por mí, yo no hubiera
aceptado hacer la sesión, si no metían presupuesto, emergencia educativa y una serie de cosas que están pasando, que me parece que son muchísimo más importantes y que es la agenda de la gente, no la agenda del Frente de Todos o lo que fuera. Claro. De hecho, el fracaso de la sesión la otra vuelta también fue por eso, por querer imponer una agenda propia y por una costumbre que tiene el kirchnerismo o el Frente de Todos de hacer lo que quieren y no consensuar, no saben dialogar. Y la verdad que, bueno, tampoco podemos dejar de trabajar porque hay que hacerlo. Pero la realidad es que yo creo que hay que tratar el presupuesto. A mí me parece una vergüenza que lo hayan presentado en septiembre y que estemos hoy dando vueltas porque entre ellos no se ponen de acuerdo qué es lo que quieren. Claro. Hace más de 2 años o hace 2 años ya que prácticamente son gobierno, no tenemos plan, no tenemos presupuesto, 15 modificaciones de presupuesto, agrandando el déficit. La verdad que es un absoluto disparate lo que están haciendo y a mí me parece que esos son los temas importantes que hay que tratar. No todo este artificio que estamos haciendo. Pablo, más allá de lo que tiene que ver con las leyes aprobadas la semana pasada y el reclamo, porque también el propio recinto durante el debate en diferentes oportunidades y mucho más cuando se trató alivio fiscal, desde Juntos por el Cambio reclamaron el tratamiento del presupuesto, reclamaron la presencia de Martín Guzmán en el Congreso de la Nación. ¿Hay algún tipo de respuesta, aunque sea extraoficial, que desde el Frente de Todos le den a ustedes, los diputados de la oposición? Ninguna porque no tienen que decir. Porque no saben qué es lo que quieren. O sea, indudablemente es más que claro que hay una interna feroz dentro del oficialismo. Y lamentablemente eso termina golpeando a todo el país, porque son los que están gobernando. La responsabilidad de llevar adelante, de ordenar, de traer el presupuesto. Y además... A ver, me parece que... Ahí está, ahora sí. Que a vista ya es más que obvio que es vote en contra del presupuesto. El presupuesto es un dibujo, yo voté en contra el año pasado del presupuesto porque consideraba que nos estaban tomando el pelo y yo creo que este año también nos están tomando el pelo con 33% de inflación, más un déficit muy pequeño, más un crecimiento, más un dólar a 131 pesos, 120 y pico de pesos a fin de año. La verdad que es más que claro que eso es un dibujo y que nos van a hacer perder el tiempo una vez más discutiendo algo que no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que hay que hacer acá es blanquear la situación. Si blanquean la situación, si realmente proponen hacer los ajustes que la Argentina necesita, los cambios que necesita, y ajustes que se tome la palabra como lo que significa, ajustarlo para que funcione mejor, no es ajustar en el sentido que se usa siempre, que cuando uno dice no, hay que hacer los ajustes necesarios y ya salen con el versito, ajustadores, qué sé yo. No, ajustar para que funcione mejor. Porque la verdad que esto que estamos viendo, congelamientos de precios, control de tipo de cambio, anclado de tipo de cambio, pisar las tarifas, lo único que hace es juntar presión para tener un Rodrigazo, para tener un 2001, para tener ese tipo de cosas que terminamos mal todo. ¿Por qué? Por no perder una elección. Y la verdad es que termina sufriendo todos los que ellos dicen defender, que son los que menos tienen. La verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que en la Argentina del 2021 tenemos que, de una vez por todas, hablar en serio y dejar de lado las ideologías y las posturas que sabemos perfectamente bien que no funcionan de hace muchos años. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Le pregunto a propósito de lo que estaba comentando recién al final. ¿Usted ve que hay un clima de conflictividad social creciente? ¿Le preocupa las postelecciones? ¿Diciembre le preocupa? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, por supuesto que me preocupa. A cualquier persona de bien debe preocuparle esto, donde vemos que estemos arriba del 40% de pobreza, donde hay 10% de indigencia, donde no hay trabajo, donde no alcanza la plata, donde pese a todos, absolutamente todos los manejos, presiones, anclar el tipo de cambio, pisar tarifas, congelamiento, vamos a tener arriba del 3% de inflación este año. Y la verdad que sí, que es muy preocupante. Y venimos para fin de año, donde históricamente los diciembres son difíciles. Así que la verdad que sí, yo estoy muy preocupado. Por eso yo creo que el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, es el que debe llamar y hacer propuestas
pero primero se tienen que poner de acuerdo ellos, porque no sabemos qué es lo que quieren. Nosotros hemos visto gente en el gobierno que dice que hay que ir para la izquierda, otro que dice que hay que ir para la derecha, y la realidad es que nosotros como oposición, que tenemos nuestra responsabilidad como oposición de controlar, de hacer toda una serie de cosas, que es lo que estamos haciendo, por eso estamos haciendo, recién decían hace un rato, pedido de informe, pedido de resolución, pero son las herramientas que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos más herramientas que esas. Y eventualmente, cuando consideramos que se hacen disparates muy importantes, estamos haciendo denuncias también. Pero no nos gusta hacer denuncias. Lo que pasa es que cuando un gobierno cree que puede hacer lo que quiere sin ningún costo, nosotros terminamos haciendo denuncias, como el caso Vicentín, etcétera, 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 ¿no? Pero sí, yo estoy muy preocupado. Me parece que es muy grave la situación de la Argentina. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de la discusión que usted Buenas tardes, Sebastián. Respecto de la discusión que usted planteaba sobre el presupuesto, digo, ¿cuál hubiese sido la razón de ser de haber discutido el presupuesto hace una semana cuando muchísimas de las variables del presupuesto ya se modificaron? Bueno, pero eso no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a ellos. Porque la realidad es que los que presentan un presupuesto sin haber, porque en cuanto presentó el presupuesto Guzmán, ya salió un montón de gente de ellos mismos a decir que ese presupuesto no lo querían, que querían discutirlo. ¿Cómo no lo discutieron antes? Eso habla de la seriedad y de la falta de profesionalismo de la gente que está en el gobierno, o por lo menos de que se pongan de acuerdo, de la coalición gobernante. ¿Cómo van a presentar un presupuesto y cuando lo presenta un sector de la coalición gobernante dice que no está de acuerdo con eso? Yo no lo entiendo, pero la verdad que por eso yo voté el año pasado. Se cortó. Ahí, a ver, ahora se congeló nuevamente. Ahí está. Ahí sí. Y por eso yo quiero que hagan nuestra propuesta. Claro. Pablo... Ojalá que puedan presentar el presupuesto. Perdón, así terminó el concepto. Sí. Ojalá que presenten el presupuesto para que nosotros podamos decirle, mirá, 33% me parece muy poco, ponele 50%, poné un déficit así, y nosotros te ayudamos. Hacemos propuestas, vemos cómo podemos hacer. Ahora, cuando vienen a imponer una cosa que es absolutamente, ya está perimida, ya está absolutamente sobrepasada y no lo cree ni un chico de 10 años, la verdad que no tiene sentido tomarle el pelo a todos, no solamente a la oposición, ¿no? Claro. Pablo, ¿usted ve que a lo mejor el gobierno, cumplió con las normas de presentar el proyecto de ley de presupuesto el 15 de septiembre, pero obviamente que ese presupuesto iba a estar atado a la posibilidad de lograr un acuerdo, un entendimiento o no con el Fondo Monetario Internacional, tema que por estas horas se está discutiendo en Europa, o por lo menos intenta discutirlo el presidente Alberto Fernández? La verdad que yo no me puedo meter en la cabeza, yo no la entiendo a esta gente. No la comprendo. Yo creo que hay que hacer un presupuesto con lo que se tiene. Yo hubiera hecho un plan. Nadie puede hacer nada, no sabemos. El fondo les está pidiendo un plan desde hace 1 año y medio y esta gente, el gobierno, no les presenta ningún tipo de plan. El presidente se jactó de que a él no le gustan los planes. Es muy difícil poder evaluar qué es lo que piensan, hacia dónde van, cuál es la idea, si es que la tienen. La verdad que es muy difícil, yo no podría contestarle eso, Fernando. Diputado, le quería consultar sobre la sesión pasada. Usted se manifestó en contra del etiquetado frontal de alimentos. Quería preguntarle un poquito más sobre esa postura y cómo fue, si hubo algún diálogo posterior en el bloque sobre la división en los votos. No, yo no me manifesté en contra, yo me abstuve. Yo me abstuve en etiquetado, no voté en contra, porque yo creo que sí, que es bueno que un etiquetado, y explico por qué es una abstención. Yo casi voto en contra porque el Frente de Todos no aceptaba, de entrada nomás, no aceptaba ningún tipo de modificación. Tenía que ser como estaba. Casi voto en contra, pero la realidad es que como yo no estoy en contra del etiquetado, pero sí de este proyecto de etiquetado, que era muy malo para mí, por eso apoyé el de la diputada Polledo, que era más de tipo semáforo, muchísimo más amigable y desde mi punto de vista mejor.
y por eso me abstuve nada más. Y después en el bloque no, en el bloque se dio directamente, se dio libertad de acción, acá nadie baja línea. Ustedes saben que muchas veces votamos divididos, pese a que eso pueda parecer como que hay rupturas en el bloque o en el interbloque, cosa que no es así, porque después de 2 años y de muchísimos intentos de romper el interbloque, seguimos juntos, más juntos que nunca. Así que no hubo después una charla, porque de hecho con las 2 leyes antidiscriminación y antirracista, la mayoría del radicalismo se quedó sentado y nosotros nos fuimos porque no estábamos de acuerdo, creemos que es una ley muy peligrosa. Así que bueno, simplemente es así, no tenemos ningún problema y bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Respecto de lo que viene de diputados, ¿cómo se imagina que va a ser el interbloque, teniendo en cuenta que de repetirse los números de las PASO, van a entrar a la Cámara de Diputados personalidades del mundo del PRO, de la Unión Cívica Radical, con peso propio? Bueno, que sean un poco más mediáticos no quiere decir que los que están no tengan peso propio. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Será una discusión más mediática, si quiere, pero me parece que muchos de los que están hoy, que tienen muy bajo perfil, también tienen un enorme peso propio, nada más que no son mediáticos, pero no creo que cambie nada. Y respecto de la relación con los libertarios, porque hay algunos conceptos que maneja el bloque del PRO que también maneja el sector de los libertarios. Yo soy liberal, yo siempre manejé lo mismo que dice mi ley, lo digo yo y lo he apoyado toda mi vida. Ahora, hay que gobernar y hay que hacer una transición, no se puede pasar. Yo digo que las propuestas de mi ley de cerrar el Banco Central, de destruir el Estado y qué sé yo... A ver, vamos a ver si se restablece la comunicación. Ahí está. Achicarlo brutalmente. Todos con el Estado coincidimos que tiene que haber un Estado racional, inteligente, ágil. No la bestia que tenemos hoy, que es enorme, que se lleva el 43% del PBI en el presupuesto, que es una locura. Entonces, la realidad que lo que yo coincido mucho con los liberales, muchísimo coincido. De hecho, yo soy de una actividad muy liberal, que es la actividad agropecuaria, que trabajamos con enorme presión impositiva, con competencia con el mundo entero que subsidia y les da enormes cantidades de ayudas a sus sectores agrícolas. A nosotros nos matan a impuestos, además nos denostan, nos maltratan. Así que estamos acostumbrados, somos una gran cantidad de liberales dentro del PRO que pensamos eso. Así que no hay, Diputado, ningún problema, al contrario. Recién cuando David le estaba comentando de diputados mediáticos o de peso, bueno, entiendo que se refiere a figuras como María Eugenia Vidal, que fue exgobernadora, digamos, de los que tuvieron cargos ejecutivos, o hoy por hoy Diego Santilli, ex vicejefe de gobierno, digo. ¿Puede pensarse en un reemplazo para Diego Ritondo o usted cree que estaría confirmado después del 10 de diciembre? Bueno, vamos a ver cómo se conforman las bancadas. Veamos cómo se conforma la bancada, quiénes están, quiénes no están y a qué acuerdo se llega desde adentro. Yo me acuerdo que en la 2015, 17, 19 y 21, que a mí me tocó estar, siempre se conversó hacia dentro del bloque con las personas que pretendían ser presidente de bloque. Había sugerencias, había acuerdos, no se votó, que yo me acuerde, no se votó nunca. Claro. Entonces, probablemente se ha acordado previamente. Y si no se acuerda, se tendrá que votar, como hace el radicalismo. El radicalismo, cuando vinieron Cornejo y votaron, así que no le tenemos que tener miedo a eso, al contrario, yo creo que justamente la votación y las propuestas de líderes y qué sé yo es bueno porque tenemos muchos líderes, entonces es mucho mejor. Pablo, eso lo que tiene que ver y con lo que le preguntaba a Daniela, un poco con puertas hacia adentro del PRO. Ahora, en el interbloque,
¿hay algún acuerdo tácito de hacer rotativa la presidencia del interbloque? Es decir, que termina lo que sería la presidencia de Mario Negri y la próxima presidencia del interbloque que le puede corresponder al PRO, ¿o pasa por otras conversaciones? No, siempre esas son conversaciones. Una vez que se eligen las autoridades del PRO, esas autoridades van a conversar con las autoridades del radicalismo y de la coalición y después se arregla. Pero por ahora no. Por ahora estamos concentrados en las próximas elecciones y ver qué es lo que pasa. Ni se habla de eso todavía, ¿no? Diputado, respecto de esta discusión de los cargos que se pueda llegar a dar, hay un sector de Juntos por el Cambio que planteó que el 10 de diciembre había que ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Y hay otro sector que dice que no es conveniente o no es útil ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Usted en cuál de esos dos sectores entraría? Y ahí me parece que voy a estar un poquito como con etiquetado, me parece que me voy a abstener. No lo tengo muy claro, la verdad que no lo tengo muy claro, porque en realidad hay historias que es la primera minoría la que normalmente tiene eso, pero por otro lado, si nosotros fuéramos la primera minoría, también terminaríamos estando en la línea sucesoria, cosa que no sé, me hace un poco de ruido, ¿no? Yo desconozco un poco el tema ese y no lo he profundizado. Emilio Monzó en su momento, cuando le preguntaron, dijo, bueno, nosotros cuando asumimos no nos tocaba la presidencia de la Cámara de Diputados porque no éramos la primera minoría, y el peronismo dijo, ustedes son gobierno o la presidencia de la Cámara de Diputados para ustedes. Sí, se demoró un poco y se partió el bloque del Frente de Todos y ahí sí fuimos la primera minoría. O sea que también, pero Camaño también con De la Rúa era oposición, claro, y también fue presidente de la Cámara. O sea, yo no lo tengo muy claro. La verdad que no lo tengo muy claro. Sinceramente se lo digo porque no sé bien qué hacer. Bueno, será momento de, claro, lo charlarán después al interior, de acuerdo a cómo estén los números. ¿Qué espera para las últimas 2 semanas de campaña? ¿Usted se está involucrando? ¿En cómo está participando de la campaña bonaerense? Sí, yo estoy participando acá en la provincia de Buenos Aires, estoy yendo al conurbano, después ando por acá por el interior, por la Cuarta. Pero sí, estamos participando, estoy acompañando, estoy a disposición de todos los candidatos, que cuando necesitan que los acompañe, por supuesto que voy a acompañarlo. Así que todo lo que espero es por lo menos repetir la misma performance que fue el 12 de septiembre. La verdad que tengo muchas esperanzas de que la cosa funcione bien. Diputado Pablo Torello, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Fernando Danera y con Sayón, gracias. Gracias. Muy bien, ahí estaba el diputado Pablo Torello. Claro, los diputados están algunos minutos con nosotros. Se meten en campaña electoral. Sí. Están analizando algún proyecto a futuro, pero lo cierto es que la realidad política y económica del país se va viviendo día a día, pero esperando también lo que van a ser, ¿no?, las próximas elecciones del próximo 14 de noviembre. Hablando de temas económicos, David, a ver, ¿qué podemos decir? Algunos temas que ya son ley de la Nación, ¿no? Algunos que ya son ley, otros que tienen media sanción que va a tener que discutir la Cámara de Diputados. Unos que fueron proyectos de ley pero terminaron saliendo por decreto. Digo, más o menos se fue armando un paquete económico que apunta mucho al sector medio de la sociedad, a las pymes, a los monotributistas y a los autónomos. Tenemos una placa para ir contando un poquito cómo fue este paquete. El primero fue la suba del mínimo no imponible de bienes personales. Este es un proyecto del senador Carlos Caseiro, del senador del peronismo de Córdoba. Que ahora tiene que venir para aquí a discutirse en la Cámara de Diputados, obviamente después del 14 de noviembre, después de las elecciones nacionales. Claro, tuvo media sanción en la Cámara del Senado, de senadores, y ahora pasó a la Cámara de Diputados. Cuando haya sesión seguramente va a ser aprobado porque la verdad que fue un trámite bastante simple el de la Cámara de Senadores, con la oposición inclusive. Se aprobó por unanimidad y lo que establece es
que eleva el mínimo no imponible de los 2 millones de pesos actuales a los 6 millones de pesos. ¿Sí? Esto es algo que no se actualizaba hace mucho tiempo. Y esto lo que sucedía es que cada vez más gente empieza a pagar bienes personales. Eso es lo que tiene que ver con los montos de dinero, pero también hay una parte de bienes personales que es la que se denomina la casa habitación, que esta lo eleva, en la próxima placa lo vamos a ver, de 18 millones de pesos a 30 millones de pesos. Acá tiene una trampa esto, A ver. que siempre estamos hablando del valor fiscal, no del valor de mercado. Entonces, la casa habitación es cuando es una persona que tiene una única vivienda, ¿sí? Y empieza a pagar bienes personales cuando esa vivienda de valor fiscal está por encima de los 30 millones de pesos. Puede ser que esté por abajo de los 30 millones de pesos, pero que el valor de mercado sea superior. Claro. Porque ahí hay un desfasaje bastante importante. Y un dato muy importante que tiene que ver con este impuesto es que hay un artículo que establece que se va a hacer una actualización automática en diciembre de cada año. Esto es muy importante porque en un país inflacionario lo que vos tenés es que cada vez más gente estaba pagando bienes personales porque no se actualizaban los pisos, los mínimos no imponibles, entonces cada vez más gente entraba. 2 millones de pesos, que es mucha plata, no parece una cantidad enorme respecto de los ingresos y la cantidad de plata que puede tener una persona. Entonces hizo que mucha gente de clase media que antes no pagaba bienes personales entraba y pagaba. Bueno, ahora se elevó a 6 millones de pesos y se va a actualizar en diciembre de cada año. Esto tiene media sanción, va a ser tratado por la Cámara de Diputados cuando empiece de vuelta la actividad en la Cámara de Diputados. Después esto, la ley de alivio fiscal. ¿Sí? Esto ya es ley, esto lo contabas al principio. Sí. Tuvo media sanción de la Cámara de Diputados en una sesión que fue maratónica. Cuando llegó a la Cámara de Senadores, se trató sobre tablas. Esto se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo. Esto significa que no pasó por comisiones, sino que se trató directamente en el recinto y fue aprobado en la Cámara de Senadores. El autor del proyecto es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y lo que busca, lo que terminó aprobando es que se condonan deudas de hasta 100.000 pesos al 31 de agosto. Son deudas que tenés con la AFIP, ¿no? Básicamente con la DGI o con la AFIP. De empresas sin fines de lucro y pequeños contribuyentes. Acá te entran ONG, clubes de barrio, los bomberos, todos esos sectores, que aparte también hay una realidad que era muy difícil que la AFIP vaya contra esos sectores. Porque ¿qué le va a ir a reclamar a un club de barrio o qué le va a reclamar a los bomberos voluntarios? Y si le condonan la deuda de 100.000 pesos, realmente es una suma muy importante para el club de barrio, es una suma muy importante altísima. Para un club de barrio que durante todo el año pasado por ahí perdió un montón de asociados que no podían pagar la cuota y tuvo que seguir pagando los impuestos. También se rehabilita la moratoria, que estaba caduca, y se amplían deudas posteriores y no registradas, como también las que se encuentran en litigio. Esto se habilita al 31 de agosto de este año. Tiene que ver con la moratoria que había sacado la AFIP, que cerró antes, bueno, se habilitó hasta el 31 de agosto. El proyecto, que esto me parece que es algo que este año se está empezando a dar, en los proyectos de tinte económico y de tinte de deudas, también lo que hay es un apartado para aquellos contribuyentes que sí cumplieron, ¿sí? Porque hasta acá venimos diciendo gente que tenía deuda con la AFIP. Bueno, ahora son contribuyentes que sí cumplieron, están en la próxima placa. Lo que hace es habilita un reconocimiento. Los monotributistas, en el caso de aquellos monotributistas que no tienen deuda con la AFIP, van a tener una exhibición de sus cuotas de hasta acumular 25.000 pesos. Los que están alcanzados por ganancias van a tener deducciones por 80.000 pesos y una amortización de las inversiones. En el caso de los monotributistas, esos 25.000 pesos, para ponerlo en términos prácticos, en las categorías más bajas son 6 cuotas. Y en la categoría más alta son 2 cuotas. Pero digo, me parece que es un alivio bastante importante, en especial para los monotributistas. El otro proyecto que era de Sergio Massa y terminó modificándose por segunda vez en el año vía decreto es el de ganancias. ¿Sí? En este caso, la AFIP lo que hizo fue reglamentó el decreto presidencial que elevó de 150.000 a 175.000 pesos el salario bruto mensual para comenzar a pagar el impuesto de ganancias. ¿Esto qué significa? Si vos de salario bruto
ganás por abajo de 175.000 pesos, no pagás ganancias. Por arriba de 175.000 pesos, empezás a tributar sobre el excedente de esos 175.000 pesos. Esto automáticamente no se va, digamos, actualizando como el otro proyecto, ¿no? No se actualiza automáticamente. Una actualización. Lo que sí la modificación de la norma, lo que estableció es que se puede actualizar por decreto. Como es un impuesto, antes necesitabas que pase por el Congreso, pero la actualización de ese mínimo no imponible se puede hacer por decreto y eso se estableció en este nuevo proyecto de ley. En el caso de los salarios brutos, que van de 173.000 a 203.000 pesos mensuales, van a tener una escala especial para morigerar un poco el impacto del impuesto, el peso del impuesto. ¿Por qué? Porque ahí agarrás un sector de los asalariados que si vos le cobrás ganancias, quedan por abajo del mínimo no imponible. Entonces, ahí lo que sucede es que empieza a correr y empieza a jugar en el sector privado el tema de las horas extras. Claro. Nadie quiere trabajar porque no se le quiere pagar horas extras porque se pasa del mínimo y empieza a pagar ganancias. También, obviamente, la medida exime del pago a los aguinaldos de los trabajadores cuya remuneración promedio mensual del segundo semestre no supere los 175.000 pesos. Esto tiene que ver con que se actualizó para el segundo semestre. ¿Sí? Entonces, cuando cobres el aguinaldo, si vos estás, por ejemplo, ganás 174.000 pesos brutos, cuando te cobres el aguinaldo te vas a pasar. Bueno, no vas a pagar ganancias por el aguinaldo. Todo este paquete de medidas lo que busca es, obviamente, morigerar un poco el impacto de la crisis en los sectores medios, en las pymes, en los monotributistas, en los autónomos, esos sectores en donde el IFE, el ATP no llegaba, sino que llegaba a los sectores más bajos o a las empresas, bueno, habían quedado ahí en el medio dando vuelta. Bueno, todo este paquete lo que busca es aliviar un poco a esos sectores y ayudarlos en la salida de la crisis. Claro, bueno, y estamos hablando de un paquete de medidas, 3 proyectos totalmente distintos, más allá que estén orientados en lo mismo o con una dirección específica, pero lo cierto es que fueron diferentes debates que hasta ahora se vinieron dando en el Congreso de la Nación. Hay uno pendiente, la aprobación en la Cámara de Senadores, el proyecto que nos marcaba David, que es el proyecto del senador Caserio, que va a venir obviamente aquí a la Cámara de Diputados y que seguramente antes de que termine este periodo de sesiones ordinarias, una vez que pasen las elecciones del 14, van a discutirse aquí en el Parlamento de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de San Luis. Diputado Karim Alume Bodio, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Los saludo y saludo a toda su audiencia. Bueno, diputado, estábamos repasando un poco lo que fue en definitiva la sesión de la semana pasada con muchos temas, los temas económicos, muchos temas que tienen que ver de impacto muy directo para la sociedad y le pedimos también un balance a usted respecto a las discusiones que se dieron aquí en este Parlamento de la Nación. Mira, creo que fue primero una sesión con muchos temas importantes. A nivel periodístico se destacó mucho lo que fue el etiquetado frontal de alimentos, por la importancia, por todo lo que costó poder lograr la sanción de la norma, que creemos que es muy importante para el futuro de la cultura de la alimentación de la Argentina, más en el contexto de reconstrucción que tiene la Argentina por delante, no solo de ahora, sino creo yo desde hace muchos años. Por lo menos en el término de la alimentación, principalmente de nuestros chicos, que es quienes creo que estamos en deuda para establecer un programa nacional que nos permita garantizarla en los futuros años. Pero yo destaco y creo que es un proceso que fue muy importante para el interior de la Argentina, que tiene que ver con la protección y el amparo de aquellas familias que tengan pacientes oncológicos pediátricos, y creo que realmente es un proyecto que está basado en muchas de las experiencias y los sufrimientos y las angustias que han tenido muchas familias del interior del país, que han tenido que trasladarse muchas veces a centros o a ciudades más grandes, a centros de diagnóstico y de tratamiento especializado, y eso implica un impacto emocional y económico muy grande para esas familias, y creo que esta ley es el puntapié inicial para tratar de dar una respuesta a esa realidad que todos los días golpea en muchas casas del interior del país.
Claro. Karim, y hablando de lo que fue en definitiva el debate de etiquetado, el éxito de esa ley, en definitiva, lo vamos a tener nosotros, si como consumidores actuamos en consecuencia. Sí, yo creo que sí, principalmente, y aparte es una ley que se termina tratando en el Congreso gracias al trabajo de muchos consumidores organizados, de muchas familias, de profesionales de la nutrición, porque la verdad que es una ley que como todos hemos podido observar, ha sufrido también el embate de lobbies muy fuertes, que muchas veces logran truncar los debates legislativos, y lo hemos visto en otras oportunidades. La verdad que yo estoy muy contento, principalmente estoy contento porque fue la organización no gubernamental la que impulsó este proyecto de ley y la que generó la presión suficiente como para que el Congreso pudiera terminar sancionando una norma tan importante y sin modificaciones, porque vos sabés que muchas veces estos proyectos bisagras terminan teniendo o transformándose en el Congreso, inutilizándose o atándose de pies y manos muchas veces a las normas que se pretendían sancionar. Yo la verdad que estoy contento con el texto, estoy contento con la posibilidad de tener normas claras y concisas para poder cuidar a los consumidores, que los consumidores puedan tener estas normas para poder exigir su ejecución. Y la verdad que, como lo decíamos en el recinto, estoy muy contento también que sea el fruto de este trabajo de organizaciones no gubernamentales que terminaron haciendo fuerza en el Congreso para que la ley se sancionara. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. La semana pasada se estuvo tratando en comisión un proyecto por tema muerte perinatal. Recordé que usted estaba trabajando o había presentado un proyecto. ¿Qué le pareció ese trabajo en este texto de Cristina Álvarez Rodríguez? ¿Qué le parece? Porque también es similar a los de oncopediatría, temas que son arduos, que no siempre tienen lugar. ¿Cómo lo vio? Ya, nosotros trabajamos varios temas. El que es un proyecto similar, un poco más encarado de otro aspecto, es el de mortinato, o que se conoce como mortinato, que es la inscripción de los fallecidos fetales que no han logrado nacer, que tiene que ver también con un aspecto emocional de las familias y el sufrimiento que implica no poder llevar adelante la despedida tal como muchas familias lo desean, no poder inscribirlo, no poder asignarle un nombre, no poder disponer del cuerpo de aquella persona que no pudo nacer. Y también trabajamos hace un tiempo lo que se incorporó en la famosa ley de los 1000 días, lo que era todo el esquema de ecocardiografía fetal y la necesidad de que este estudio tan importante, que evita que nazcan en lugares sin el tratamiento específico bebés con cardiopatías congénitas. Lo que permite es prevenir las cardiopatías congénitas y permitir el nacimiento en centros especializados para que estos chicos puedan ser operados y tener una vida absolutamente normal gracias al diagnóstico precoz. Creo que se está trabajando mucho, creo que tiene mucho que ver con lo que intentamos hacer muchas veces desde el Congreso, que es federalizar el acceso a la salud, que el acceso a la salud no solamente se dé en las grandes ciudades de la Argentina, sino que estas grandes ciudades de la Argentina podamos organizar un sistema desde cualquier pueblo, por más chico que sea de la Argentina, esos chicos y esas familias tengan acceso a una salud plena, con especialistas de calidad y aparatología de diagnóstico de primer nivel, como muchas veces lo tienen las grandes ciudades y como muchas veces falta en muchos lugares de la Argentina. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. ¿Cómo está? Recién hablábamos con un diputado de la oposición y hay uno de los temas que la oposición nombra continuamente respecto de su falta de tratamiento, que tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto del año que viene, que entró el 15 de septiembre y entró en una burbuja de que nadie sabe muy bien hacia dónde va. Hay una parte del oficialismo que parece estar de acuerdo con ese presupuesto y otra parte del oficialismo que parece no estar de acuerdo con ese presupuesto. Respecto de lo que usted pudo ver, analizar, ¿qué le parece hasta ahora el presupuesto? Yo creo que primero y principal el presupuesto tiene su paso por el Congreso exactamente por este tipo de discusiones.
Si el presupuesto solamente fue una ficha que llenara y firmara el Poder Ejecutivo, no daría lugar a la posibilidad de discutirlo en el Congreso. A mí lo que más me interesa y lo que yo creo que en definitiva es el rol protagónico muchas veces del Congreso, especialmente del Senado, es el debate de un presupuesto federal, que es lo que muchas veces le hace falta a la Argentina. Tal vez el rol de esta oposición actual de la Argentina con respecto al presupuesto puede ser un rol similar al que ha tenido en la discusión de otras leyes, que no se trata de aportar, sino que se trata también de hacer un poco de política en el Congreso y de política mediática principalmente. Yo creo que el Congreso tiene que trabajar en un presupuesto que sea un presupuesto acorde a los tiempos que vivimos en el mundo, que tiene que ver con la recuperación de la Argentina, que tiene que ver con una recuperación no solamente posterior o para salir de lo que es la crisis económica que vive la Argentina desde hace un tiempo, sino también de una especie de post-pandemia que hasta ahora parece que va a ser un proceso de goteo, ¿no es cierto?, salir de la pandemia. Los que nos imaginábamos que de un día para el otro la pandemia iba a estar terminada, creemos que ahora tenemos que empezar los estados nacionales a preocuparnos en un proceso que por lo menos va a llevar un mediano tiempo, y en ese sentido creo que la Argentina tiene grandes oportunidades para dar un salto económico de recuperación importante después de atravesar 2 años muy duros, especialmente para todo el sistema productivo argentino y especialmente para todo lo que es el arco del consumo en la Argentina. Creo que en ese sentido tiene que estar dada la discusión del presupuesto, que tiene que ser un presupuesto de impulso y de recuperación, y yo espero por lo menos, con poca fe, la verdad, es que todos los sectores políticos se sumen a trabajar un presupuesto en este sentido. Ya hemos visto algunos de los referentes de la oposición como han rechazado cualquier especie de diálogo en la posibilidad de generar un gran acuerdo en la Argentina, por lo menos en temas básicos. Bueno, también es algo de lo que la gente tiene que evaluar al momento de votar, ¿no es cierto? Karim, de lo que pudo ver usted del presupuesto, ¿hay alguna obra, algún programa específico para la provincia de San Luis que esté interesándole? Mira, nosotros, por suerte, en estos primeros 2 años del gobierno de Alberto Fernández, y creo que también ha sido un trabajo en cierta medida del gobierno provincial, dice sumando, A ver, me parece que ahora sí, la posibilidad de insertarse en los programas que tiene el gobierno nacional. Se han realizado muchas obras por parte del gobierno nacional en la provincia que tienen que ver con el futuro de la provincia, obras viales muy importantes para el desarrollo y la urbanización de las ciudades, y algunas que otras obras que tienen que ver con el acceso al agua. Yo espero que este presupuesto podamos terminar definiéndolo y darle continuidad a ese proceso de construcción de infraestructura para la provincia de San Luis, que de hace muchos años no se invertía tan fuerte desde el gobierno nacional en nuestra provincia. Vos sabés que San Luis ha sido una provincia que durante muchos años prácticamente ha sido con recursos propios la inversión en materia de infraestructura. La verdad que contar con un poquito de ayuda de la nación también es muy bueno y muy grato. Diputado, lo consulto por esto. Recién estábamos hablando un poco de las medidas, del paquete económico que está. Bueno, hay medidas que vienen de parte del Poder Ejecutivo, hay proyectos propios de acá, de la Cámara de Diputados y del Senado también. ¿Lo ve suficiente? ¿Cree que se podría reforzar de cara a esta pospandemia, como usted está comentando? Yo creo que muchas de las medidas que se han tomado, los paquetes fiscales, los paquetes de incentivo a las inversiones económicas, son medidas que tratan de acompañar lo que evidentemente va a ser una recuperación económica del mundo después de 2 años de pandemia. Vos sabés que la crisis mundial, o por lo menos lo que marca la historia económica mundial, luego de procesos de crisis no iguales a esta pandemia, pero similares, han marcado que el mundo tiende a tener un proceso de crecimiento económico. Algunos dicen por rebote, otros dicen por sinergia, pero la verdad que creo que muchas de estas medidas tienden no solamente a la recuperación de sectores críticos de la economía argentina que sufrieron mucho durante la pandemia, porque ya venían acumulando un estrés económico y productivo de larga data en la Argentina, y la pandemia incluso a muchos de ellos terminó su actividad económica con motivo de muchas de las restricciones que existieron por parte de la pandemia. Yo creo que
es parte de acompañar esa recuperación y tal vez permitir esa recuperación de muchos sectores que principalmente en nuestro país son muchas pymes y que son en definitiva el motor económico de nuestro país y principalmente el motor del desarrollo y del origen de las fuentes de trabajo en nuestro país, que hace a la calidad de vida de los argentinos. Tengo mucha fe en ese sentido y por supuesto espero que la eficiencia y la eficacia en la aplicación de las normas sea un logro a destacar por la gestión del gobierno nacional, provincial y por supuesto municipal. Diputado, uno de los temas que se está discutiendo y que tiene que ver con, obviamente, la recuperación económica, en este momento se está discutiendo en Roma la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Usted es de una provincia donde se ha tomado muy poca deuda históricamente, deuda externa históricamente. Hay algunos sectores que dicen que hay que arreglar rápido con el Fondo Monetario Internacional, hay otros sectores que dicen, bueno, no hace falta arreglar rápido. Digo, en su experiencia, viniendo de una provincia que casi no ha tomado deuda, digo, ¿qué es lo que se debería hacer con el Fondo Monetario? Mira, más que con el Fondo Monetario, que es un proceso que seguramente va a llevar mucha discusión por las consecuencias que han tenido desde el punto de vista social muchas de las recetas bajadas por el Fondo Monetario, y hoy en día a nivel mundial esa lógica del Fondo Monetario del ajuste y las recetas con gran costo social están en discusión no solamente por los países emergentes como la Argentina, sino principalmente por muchos de los países desarrollados del mundo que son protagonistas en la toma de decisiones del organismo multilateral, como es el caso del Fondo Monetario Internacional. A mí lo que me interesa, y conociendo la experiencia de San Luis, es que la Argentina de una vez por todas comprenda o desarrolle una cultura de para qué sirve el endeudamiento o para qué puede servir el endeudamiento en un país como la Argentina. Una de las cosas que aprendió San Luis es, primero, a no tomar deuda, a administrarse con sus propios recursos, pero principalmente una cultura que tiene que desarrollar la Argentina es que no se pueden tomar deuda para gastos corrientes, no se puede tomar deuda para financiar la bicicleta financiera. No puede suceder lo que gravemente sucedió durante el final del gobierno de Cambiemos, que prácticamente la plata ni siquiera llegó a la Argentina, sino que se financiaba una bicicleta financiera muy, muy dura y muy cruel, terminando la Argentina teniendo un endeudamiento muy fuerte sin ningún beneficio para la sociedad en su conjunto. Un endeudamiento que va a costar los próximos años de desarrollo económico, va a ser un peso bastante importante. No digo que el último gobierno haya sido ni el único ni el más importante endeudador de la Argentina. Digo que la Argentina, junto con este acuerdo que se busca tan importante con los acreedores externos, debe hacer un acuerdo interno, como lo decía en su momento Adolfo Rodríguez Sanz, nunca más a la deuda externa que no pase por el Congreso, a la deuda externa que no se utilice para desarrollar infraestructura. Ese es el cambio cultural que realmente puede llegar a hacer una diferencia en la Argentina. Cualquier otro tipo de acuerdo que no incluya ese crecimiento y ese compromiso por parte de los sectores políticos, creo que es un poco historia repetida en la historia argentina y ya sabemos cuál es el final. Ahora, diputado, ¿usted piensa que después del 14 de noviembre, pensando ya en un año 2022 sin elecciones, año no electoral, esta postura que usted lo mencionó, que hoy sectores de la oposición no están, digamos, de acuerdo en participar de algún tipo de entendimiento sobre diferentes políticas de Estado? ¿A futuro usted lo ve la posibilidad de eso, de cambiar las opiniones y que haya en definitiva un intercambio entre oficialismo y oposición con un nuevo Congreso, con un nuevo panorama político, con ganadores y vencedores, pero en definitiva pensando una Argentina a futuro? Mira, la Argentina está muy insertada en no solamente la grieta, sino también en una especie de política show. El que dice la barbaridad más importante, el que genera más enojo, el que apunta más a la llaga del sufrimiento social o de la angustia social, parece ser las herramientas políticas más efectivas de la Argentina. Yo sí creo que en todos los frentes políticos de la Argentina hay sectores que integran esos frentes, que saben y son conscientes de la importancia de desarrollar acuerdos fundamentales en materia, por ejemplo, o la que yo creo que es más importante para la Argentina, como es el caso de la educación, lo cual necesitamos un programa 20, 30 años que garantice la alimentación, la salud
y el material para el desarrollo o el ejercicio del derecho a la educación por parte de nuestros chicos. Creo que hay sectores, incluso en el frente que integra Cambiemos, donde se han escuchado los mensajes más claros de rechazo a cualquier tipo de acuerdo, principalmente con el principal presidenciable que tiene Cambiemos, que es el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Creo que hay otros sectores que sí tienen, y lo han demostrado en el Parlamento, la vocación de generar acuerdos fundamentales para que el país pueda llevar adelante una transformación verdadera de su sociedad. En ese sentido tengo fe en eso. Después creo que quedarán algunos referentes políticos aislados manteniéndose en su cultura de show político mediático, y seguramente el resto de la clase política se pondrá a trabajar para planificar el país para los próximos 20, 30 años. O por lo menos ese es mi deseo. Diputado, ¿cómo sigue la vida después del 10 de diciembre? ¿Cómo va a seguir ese trabajo en la provincia? Mira, nosotros trabajamos fuertemente con los sectores productivos. En la provincia también tenemos un desarrollo de lo que es la actividad social. Creo que después del 10 de diciembre nos va a encontrar más o menos en el mismo lugar que trabajamos siempre. Por suerte un poco más en la provincia, en la casa de uno, que es tal vez el costo familiar o social o emocional que uno tiene cuando ejerce un cargo como el de diputado nacional. Pero la verdad muy contento con lo que fue la experiencia, muy contento con los aprendizajes que tuvimos en el Congreso Nacional, y ojalá nos dé la posibilidad la carrera política de poder trabajar por la educación argentina y por la producción federal, que son los dos anhelos que me llevo fuertemente del Congreso y en los cuales tengo fe que la Argentina va a poder lograr en los próximos años acuerdos fundamentales para que dentro de 30 años podamos decir que hemos avanzado en ambos temas. Igual antes del 10 de diciembre, Karim, va a haber algún debate fuerte, por lo menos el inicio del presupuesto 2022, ¿no? Yo creo que sí. Yo espero que podamos tener 1 o 2 sesiones antes de finalizar el periodo legislativo. Creo que hay temas importantes. Uno de los temas que la verdad que tenía cierto temor de que se caigan del temario era etiquetado frontal, pero quedan muchos temas que tienen que ver con el medio ambiente también, que ya tienen dictámenes de algunas comisiones que ojalá que puedan llegar al recinto. Otro de los temas que creo que tenemos que analizar, el retroceso que ha tenido el Parlamento en volver a la etapa atecnológica previa a la pandemia. Creo que por lo menos ha sido una decepción, y ojalá que en los próximos meses no nos dejemos estar y volvamos a la posibilidad de tener reuniones de comisión utilizando la tecnología, de tener sesiones con mayor tecnología, y esa posibilidad y esa federalización a la discusión en el Congreso que se dio a través de la tecnología, gracias o a pesar de la pandemia. Ojalá que no se abandone. Los caprichos políticos de quedarse en lo que era la discusión centralista, creo que recibieron una fuerte paliza a través de la tecnología por la pandemia, y ojalá el año que viene encontremos nuevamente un Congreso con la tecnología de punta, ayudando a que los argentinos podamos formar parte de ese Congreso. Claro, y la virtualidad ayudó muchísimo, y en algunos casos hasta hay muchos temas hasta de debate de alguna comisión que se pueden hacer de manera virtual y avanzar mucho más con muchos temas, y hay otros que no, obviamente, que se necesita la presencialidad. Sí, pero vos fijate en muchos temas. Ahora volvimos a reducir la semana de discusión de comisiones a 2 días o a 1 día y medio, siendo que yo me acuerdo haber estado discutiendo la ley de fuegos un viernes a las 9 de la noche a través de la utilización de la tecnología con invitados de muchísimas provincias del país. Hoy volvemos a reducir el Congreso a lo que es la actividad en la ciudad de Buenos Aires. Si queremos llevar un expositor de Santa Cruz o de Misiones a hablar sobre un tema al Congreso, él tiene que disponer de 4 días de trabajo, de 1 día de viaje, de alojamiento. Entonces hay que abrir un poquito más la mente. La pandemia nos ayudó a la utilización de la tecnología. Ese expositor puede estar tranquilamente de su casa, como lo estamos haciendo ahora,
participando y formando parte de la discusión del Congreso, que es el órgano que nos representa a todos. Ojalá se reflexione y se vuelva a la utilización de tecnología. En la última sesión, la verdad que creo que se notó un poco lo que era el proceso parlamentario de votación, en donde la utilización de la tecnología la hacía mucho más ágil, muchísimo más transparente y brindaba otras herramientas. Creo que también eso se va a ir demostrando a lo largo del tiempo. Claro. Dani, David, ¿alguna consulta? Muy bien. Diputado Karim Alumes Bodio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, que tengan una gran jornada. Gracias. Muy bien, y después de escuchar al diputado por la provincia de San Luis, diputado del Frente de Todos, pausa y enseguida regresamos con más temas aquí en el análisis. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. En plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Las personas que padecen de VIH van a tener una edad especial para su jubilación, que son los 50 años, y van a poder acceder a pensiones no contributivas. Este año se presentó el índice de estigma y discriminación hacia las personas con VIH realizado por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y hay unos números que son realmente alarmantes. Esa noción de que la lengua es pura, ¿sí? que no hay cambios. Y entonces esa perspectiva o esa hipótesis, podríamos decir, está vinculada, por un lado, con cierta beligerancia, digamos, contra el lenguaje inclusivo. Punto Género, lunes, 23 horas, por DTV. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo con mucha más fe en que la sociedad vea o se vea representada por los actores antes que tal vez los actores lleven sus propias ideas a esa mesa. Hay que sentarse, hay realidades internacionales urgentes que hay que atender, hay que generar una representación argentina como país afuera, hay que mandar a la selección nacional afuera. Es muy apresurado empezar a debatir hoy cuando no tenemos todavía los resultados. Las elecciones se tienen que dar. Creo que los hechos concretos dirán seguramente cómo se puede avanzar. Creo que es un espacio donde bueno, la política debe estar a la altura de las circunstancias para plantear temas no solamente que interesan al gobierno, sino que también interesen a todos los ciudadanos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de las villas, asentamientos, los barrios populares. En Santa Fe creo que no fuimos ajenos de una realidad nacional muy dura que nos tocó vivir a todos. La palabra esencial era muy importante y estaba asociada siempre a la sanidad, a la salud, a la seguridad, y nosotros veíamos que había muchos esenciales en los barrios que quizás no estaban visibilizados. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo, hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años
el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, 6 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde. Esto es el análisis por aquí por DTV, por Diputados Televisión. Estamos junto a Daniela Musetic, junto a David Cayón. Estamos analizando lo que es, en definitiva, la realidad política que pasa por estas horas por aquí por la Cámara de Diputados, después de haber tenido una semana con mucho debate, con mucho trabajo en el propio recinto de la Cámara de Diputados, lo que marcó la semana pasada casi el punto final hasta el 14 de noviembre, cuando se realicen las elecciones generales y después de la nueva realidad política, el nuevo mapa político en la República Argentina, comenzarán después de ese 14 de noviembre nuevamente lo que son las tareas, las actividades, las discusiones en la Cámara de Diputados. Proyectos, hay muchos. Debates, es lo que está faltando por ahora en el Congreso de la Nación, pero veremos qué ocurre después de lo que van a ser las elecciones nacionales. Dani, a ver, ¿hay algún proyecto que tiene que ver con modificaciones en el Código Penal? En algunos casos tiene que ver principalmente con estos delitos informáticos. Exactamente, hay un proyecto, ahí traje un proyecto presentado recientemente de la diputada Graciela Ocaña, bueno, una diputada de Juntos por el Cambio que va por la renovación de su banca, está la compañera de fórmula de Diego Santilli. Es un proyecto de suplantación de identidad para, como decías vos, modificar el Código Penal porque no están tipificados algunos de estos delitos que cada vez son más comunes, entonces al momento de hacer una denuncia, de encuadrarlo, no hay el tipo delictivo, bueno, es esto, o te corresponde tal multa, o te corresponde tal pena. Entonces tratar de englobarlos, de encuadrarlos en algún marco legal para, bueno, algo que está sucediendo en la realidad. Ahí les pido la primera placa que estaba recién. La intención es tipificar los delitos de suplantación de la identidad, conocido también como robo de identidad digital. Eso son dos cosas, eso por un lado, y lo otro es incorporar el hostigamiento digital, comúnmente denominado stalking, o acuso persecutorio a través de sistemas informáticos. Bueno, eso son cosas bien distintas. Claro. Por un lado, que te roben una contraseña, que te entren al banco, que se hagan pasar por vos en cualquier dependencia, en cualquier trámite. Por el otro lado, el hostigamiento, la persecución, que por ejemplo que creen una identidad falsa tuya para poner cosas que no son ciertas, para poner fotos de tu intimidad. O sea, son dos. Ahora, nosotros hoy decimos delitos, pero no vendrían a ser delitos todavía. En realidad lo que es, de esta manera no, se le encuentra una vuelta para incorporarlo por ahí en algunas categorías que quedaron viejas, en realidad. Claro. Les pido la segunda placa. Bueno, la suplantación de identidad es la técnica o acción que realiza una persona cuyo fin es apropiarse de la identidad de otra para hacerse pasar por esa obteniendo beneficios y recursos. Dentro de ahí, cuando habla en los fundamentos del proyecto, dice que se pueden cometer delitos como estafas informáticas, sustracción de claves de cuentas bancarias, falsificar tarjetas de crédito, robar contraseñas a través de la técnica phishing. Eso phishing, no sé, seguramente les habrá sucedido, reciben un mail, supuestamente del banco de la Nación, supuestamente vos tenés cuenta, entonces te dice que perdió, que tienen que renovar los datos, es como un cuento del tío moderno. Claro. Entonces que entres en tal link para renovar tus datos, por ejemplo. Entonces, bueno, vos suponete sos cliente de ese banco y decís, bueno, puede ser. Qué raro que no me llamó mi oficial, pero bueno, entonces por ahí ingresas ahí y eso es la puerta a que vos ingreses algún dato o que canceles algún ingreso o que compliques algo de tu operatoria. Eso sí, te digo de los bancos, pero ya se está haciendo con algunas plataformas de streaming, por ejemplo. También se está utilizando eso, que vos ya tenés
varias cuentas, vos tenés varias cuentas de banco, después tenés la tarjeta del supermercado, más las plataformas de streaming, tenés tantas cosas con nombre y contraseña que entran. Y otro de los temas que también surgió este fin de semana, una noticia sobre eso, muchos de esos servicios los tenemos linkeados entre sí. Por ejemplo, el Mercado P que usás para pagar una cosa, lo tenés linkeado que te debita de otro servicio. Con entonces, tu banco. Claro, entonces si ingresan por uno, o también cuando se sucede cuando te ingresan en una red social, muchas incluso son del mismo dueño, entonces hace que ingresen en todas tus cuentas. Estos datos, esta información que vos estás dando, Daniela, es sumamente interesante como para repetirla cada 2 días. Sí. Porque la verdad, hay mucha gente que no tiene conocimiento como para de qué manera puedo prevenir de que no me roben mis datos, que es lo más valioso que hay hoy. En otros momentos lo valioso era otra cosa. Hoy lo más valioso son los datos que uno va dejando, además, que hasta a veces los datos que uno va dejando propiamente, por propia voluntad. De estos delitos, por supuesto que de la prevención desde lo informático, pero a veces uno como usuario no tiene manera de prevenirlo. Entonces vos, por ejemplo, ingresas a tu cuenta y tenés extracciones, te falta dinero, Claro. Entonces... Eso por un lado, tenés un problema enorme. Y después, ¿cómo lo probás? Porque ese es otro tema también. Sí. Entonces, por eso, generalmente tenemos la tarjeta de coordenadas, la clave token, cada vez más cosas para olvidarse. Porque yo ya no lo anoto en papel, porque la verdad que me parece que no, menos en el celular. Trato de no poner en todos lo mismo, pero llega un momento que ya no sabes cuál poner. Claro. Entonces, bueno, y encima esas claves van venciendo, tienen vencimiento. No puede poner la anterior, tiene que tener una mayúscula, muchos números. Bueno, buscarle la vuelta. Y les cuento la otra mitad de este proyecto. También apunta a combatir la agresión en redes sociales, la creación de perfiles falsos, el envío de mensajes intimidatorios, extorsiones. Hoy por hoy el hostigamiento se encuentra en auge y las mayores víctimas son mujeres. Ahí señala, ahora les voy a dar algunos datitos más. 1 de cada 3 mujeres ya ha experimentado una situación de violencia en redes sociales. Ahí se está comenzando a trabajar, como decís vos, en ponerle nombre, no solo en este proyecto, grooming, todo lo que tiene que ver con abuso de menores, de hacerse pasar por otro. Pero siempre trabajando en encontrar de dónde viene, encontrar quiénes son los responsables, porque eso es lo difícil. Vos lo encuadrás dentro de una estafa digital. ¿Y a quién condenás? Claro. ¿A quién le pones esa multa? Ahí en el proyecto, este proyecto de la diputada Graciela Ocaña, como les comentaba al comienzo, dice que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado una situación de violencia en redes sociales. El 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos, mientras que el 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos en general. Y el 26% de las mujeres fue víctima de violencia o abuso en las redes sociales con amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual. Hoy por hoy habla también la pornovenganza. Bueno, en un litigio que tenemos 2 personas privadas, utilizar las redes sociales para mandar mensajes privados, para difundirlos. Te robo tu identidad del Instagram para postear cualquier cosa. Así que bueno, este proyecto abre una puerta a un montón de temas que están dando vueltas, pero que no se le encuentra cómo, convertirlo en delito y ver a quién culpar. Así que bueno, esto contempla, por ejemplo, multas de entre 150.000 pesos a 250.000 pesos en los casos más graves, y las penas de prisión son más leves, entre 6 meses a 2 años de prisión en los casos más simples, que la prisión en estos casos es más difícil, pero con el tema de las multas,
es algo que duele. Así que bueno, este trabajo de Graciela Ocaña, a ver si hay una modificación del Código Penal. Bueno, a veces hablamos que los grandes temas que tiene el Congreso, como por ejemplo, y lo hablábamos con los diputados que estuvimos entrevistando, señalábamos el tema del presupuesto, ¿no? 2022, pero estos temas, el tema que está planteando Daniela, esta modificación del Código, tratar de llenar este vacío legal respecto a delitos informáticos que son en definitiva delitos relativamente nuevos, que son delitos que no están tipificados en el Código. Me parece que ahí también tiene que ver con el trabajo fuerte que tienen que dar los diputados nacionales. Claro, no en este momento de campaña electoral, porque, Dani, vos nos decías, Graciela Ocaña es la candidata número 2 de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Entonces es difícil que a lo mejor se siente... me venía a la mente el tema de cómo avanza este tema de lo informático, porque los partidos políticos en las PASO, y ahora va a suceder también el 14 de noviembre, además de los fiscales que nosotros vemos que están contando el voto en la urna, hay fiscales, todos los partidos tienen sus fiscales informáticos para todo esto que es el envío de telegramas. Ya no están contando en el pizarrón, están los sistemas que tienen ya los expertos, porque no es manejable para un militante, pero no por desprestigiarlo, para un militante, para alguien que ayuda en la campaña. Son gente que ya tiene que estar muy metida en esos temas. Así que el tema de fiscales informáticos en la vida real es lo que necesitamos también. Y sí, seguramente. Y a veces cuando hablamos de delitos informáticos, hablamos de delitos de mayores hacia menores. Sí. Bueno, y hablando del tema de menores, se reunió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, donde, entre otros puntos, se discutieron varios temas. Y Carmen Polledo decía lo siguiente. Nosotros invitamos al padre Juan, que trabaja en el barrio Richardelli, la ex 114. Él no pudo venir físicamente, pero vinieron 3 personas que trabajan con él a contar la experiencia. Y realmente cuando uno tiene que ver qué es lo mejor para ese niño, si institucionalizarlo o de alguna manera buscarle algún reemplazo y poder tener alguna comunidad que lo acompañe y algún referente, que puede ser un vecino, la madrina, el padrino, y que realmente se acerque lo más posible al concepto de familia, de cariño, de ternura. A mí me parece que es un tema que hay que estudiar, hay que ver, y el punto atrás de esto es quizás llevar adelante alguna modificación en la ley actual y evitar así que se produzcan judicializaciones que hacen que los chicos tengan que ir a instituciones, ¿no? Mira, a mí me tocó, Pato, visitar en Tucumán hace 2 semanas una institución que se llama FAI, F-A-I, es una organización de la sociedad civil que tiene una dinámica muy interesante. De lunes a sábado tienen un hogar, del cual se ocupan voluntarias y personas de la sociedad civil, en donde los chicos viven, van a la escuela, van al dentista, los llevan al médico, los llevan al cine, los llevan a la plaza, tienen una vida lo más parecido a una familia, pero el domingo van a vivir con sus padres, van a vivir a su grupo. No sé si son a veces padres, a veces tíos con sus referentes. ¿Para qué? Para no perder la relación vincular con alguien tan importante que es la familia. El rol del Estado es importantísimo porque a veces necesitamos que el Estado brinde algún tipo de herramienta en especial, a pesar de las expresiones que estuvieron ahí, que fue muy interesante porque vinieron varias personas, vino un representante de la CENAF, que también hablaba de la preocupación, ¿no? De cómo poder seguir adelante brindándoles, insisto, la mejor infancia a estos niños con estos problemas. Bueno, ahí estaba la diputada Carmen Polledo, diputada del PRO por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, hablando de uno de los temas de discusión aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Otro de los temas que volvemos a hablar un poco de lo que fue la última sesión y que es un tema que ahora está el momento y el periodo en el cual tiene que actuar el Poder Ejecutivo, el Congreso ya habló, estamos hablando de la ley de etiquetado frontal, porque la ley marca y establece, y hablándolo con algunos legisladores, oficialistas, opositores de los diferentes partidos políticos, que hasta que se implemente la ley puede llegar a pasar hasta 2 años, ¿no? Por lo que marca el articulado de la ley, que habla de
hay un tiempo y hay un periodo en el cual se tiene que reglamentar el proyecto. Claro. A eso hay un periodo que establece la norma y además hay un año más a partir de la posibilidad de extender ese periodo. Sí, tenés 90 días para que reglamente el Poder Ejecutivo Nacional la norma, después tenés 6 meses para las grandes empresas y 12 meses para las pequeñas empresas, procesos que se pueden prorrogar por el mismo tiempo para que se adecúen a la norma. Y después hay un apartado que es para aquellas empresas que empiezan a hacer el cumplimiento, por ejemplo, de bajar azúcares en sus productos. Se les da un plazo de hasta 2 años, si no me equivoco, para que vayan conformando, bajar el azúcar de sus productos, porque básicamente lo que no se busca es que se pierda el mercado. Digo, si vos cambias un producto de un día para el otro, y no tiene gusto, el consumidor claro, lo deja de elegir porque le cambia absolutamente el gusto. Entonces, lo que se busca es que sea un proceso gradual, pero en total, desde que empezó la discusión de la ley de etiquetado a principios de este año hasta que tenga plena aplicación van a pasar 4 años más o menos. Claro, y además lo que ha servido toda esta previa, ¿no? En definitiva, hasta que salga la ley, que fue la discusión en las comisiones, la discusión en los medios, lo que sirvió también es para ir concientizando a la población. Exacto, es para que porque nosotros vayamos sabiendo que vamos a tener esta herramienta. Sí, fue un trabajo previo para, más o menos se escuchó un poco, se vieron mucho los octógonos. Entonces vos, para saber, por lo menos en el momento, hoy creo que no nos damos una idea bien de qué octógonos va a tener cada producto de los que consumimos, porque seguramente nos vamos a sorprender un poco cuando veamos, mira cuántos octógonos tiene esto que llevo. Pero por lo menos sirvió como la previa. Yo creo que también va a pasar tanto tiempo que vamos a tener que reforzar desde los medios seguramente, también desde el Estado un poco. Bueno, esto es lo que se va a encontrar, porque de acá a que veamos un producto con la nueva denominación va a pasar bastante tiempo, claro, realmente. Va a perder un poco esa fuerza de lo que fue fue un fervor, porque se le dio mucha cobertura, pero bueno, vamos a tener que esperar bastante todavía. Sí, claro. Tenemos solo algunas placas como para recordar un poco algunos puntos, algunos datos centrales de esta ley ya sancionada por el Congreso. En definitiva, la Cámara de Diputados no modificó la ley que venía de la Cámara de Senadores. Ahí se aprobó por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Ahí marcó también, hubo muchas lecturas políticas, ¿no?, respecto a estos números, porque lo primero que se buscó saber quiénes son los 22 que votaron en contra. Bueno, la mayoría pertenecieron al bloque del PRO. Las abstenciones, y también las abstenciones hubo varios diputados del PRO, entonces la lectura era, ¿qué pasó con Juntos por el Cambio? ¿Votó dividido? Pero hubo una especie de libertad de acción, ¿no?, también entre los diferentes bloques. Lo decía el diputado Torello, hubo libertad de acción. No hay que olvidarse que en la sesión que se frustró, en la sesión anterior que se frustró, donde el oficialismo no consiguió el quórum, le apuntó al PRO diciendo que en realidad era el lobby de las empresas, claro, y eso se pudo ver en la discusión que hubo la semana pasada en el Congreso. Claro. Bueno, establece la colocación de octógonos negros, esto es lo que nos decía Daniela, en los envases con la advertencia del contenido alto en sodio, grasas, azúcares o calorías. Eso me parece que está bien, es un dato me parece importante y que rápidamente uno pueda identificarlo. Sí, porque la normativa anterior, que fue la de incorporar ese cuadradito con donde habla cuáles son qué tiene de cada cosa, cada vez es más chiquito, sí, cada vez es imposible de leer, y además porque se disfrazan algunas cosas dentro de algunos nombres comerciales que en realidad, porque vos no dice azúcar. Cuando claro, dice y hay tantas denominaciones de lo que es azúcar que vos cuando lo lees no te das cuenta. Ni tampoco te das cuenta cuando ves cuántos gramos tiene, de si será mucho o será poco. Entonces esto establece un límite, que hubo controversia sobre los límites que se establecieron, porque en algunos productos algunas cosas son mucho. Por ejemplo, hablaban del queso y el sodio, que naturalmente va a tener sodio y va a aparecer el octógono claro, negro en el queso rallado, por ejemplo. Claro. Pero en otros casos va a servir como advertencia, por ejemplo, en un yogur, mira que tiene mucha azúcar. Claro. Vos dice que no tiene o que es descremado y tiene calorías, exactamente. Claro. Bueno, y me parece que además es una medida importante para aquellas personas que a lo mejor tienen una enfermedad determinada, una enfermedad preexistente, y consumir determinado producto que de repente
le parecía que estaba adecuado para su salud, termina siendo perjudicial para su salud. A ver, otro dato, dice, contempla la regulación de la publicidad y la prohíbe para aquellos productos que tienen al menos un octógono negro. Eso también es otro de los datos. Ahora, claro, ahora empieza. Esto vas a tener... Se hablaba de un alfajor que... la zona sur, de la zona sur que no puede venir más con el capitán. Sí. Bueno, eso, por ejemplo, las gaseosas. Las gaseosas todas van a tener, todas son azucaradas, todas van a tener un octógono, con lo cual las gaseosas quedarían fuera de la posibilidad de tener publicidad. Básicamente se refiere a los canales de televisión o las publicidades que apuntan a los chicos, a incentivar el consumo de los chicos. En esto que decía Daniela de ir acostumbrándonos, hay ciertas cosas de... se dio una discusión en la Argentina sobre si era válido o no era válido. Hay muchos países en la región que lo tienen Chile, lo tiene Uruguay, lo tiene Perú, hay un montón. Y algo que se pudo ver de manera muy popular es cuando juega la selección, y en estos partidos juega la selección argentina en las eliminatorias, hay publicidades de esos países, donde aparecen productos, por ejemplo, con alto contenido de azúcar, que ya tienen los octógonos. Y uno puede ver cómo está resuelto en la publicidad esa situación, donde uno ve la gaseosa con el octógono, donde la publicidad tiene el octógono en la pantalla. Lo que vos estás señalando, David, es que no es que se va a prohibir la publicidad. Ahora es el tiempo en lo que tiene que ver con la reglamentación. Ahora muchas no va a ser el caso de los cigarrillos, por ejemplo. Claro. Los cigarrillos que no hay publicidad. Ahí no hay publicidad, pero es otra cosa. Exactamente. ¿No? Bueno, a ver, aquí tenemos más datos. Las empresas grandes tienen 6 meses para adaptarse y las pymes 1 año. Los plazos se pueden extender, es lo que decíamos y lo que señalaba David. Ya se utiliza con éxito en México, Perú, Chile y Uruguay. En un momento determinado se habló que el Mercosur en conjunto iba a tener, digamos, los mismos octógonos para todos los países y llegar a un entendimiento, porque es verdad que hay muchos productos de Argentina que se venden en Brasil y a lo mejor en Brasil tienen otra rotulación y eso puede generar también un problema hasta para la misma empresa. Sí, eso es lo que planteaba el sector privado. Decía, bueno, yo tengo que hacer el mismo producto para la Argentina y para Brasil, con lo cual voy a tener que hacer 2 packaging diferentes. La realidad es que en general no son el mismo packaging para la Argentina, para Brasil o para Uruguay o para... Tienen nombres diferentes, tienen especificaciones diferentes por las propias leyes que ya existen en cada uno de esos países. Con lo cual las empresas argentinas, tienen cierta gimnasia, por lo menos las grandes, ¿no? Tienen cierta gimnasia en lo que tiene que ver con el packaging para cada uno de esos mercados. Claro, bueno, y otro dato, los chicos de entre 5 y 17 años, el 41% tiene exceso de peso y el 13,5% de los menores de 5 años tienen sobrepeso. Bueno, esto es un tema también muy importante y que me parece como que también lo han tenido en cuenta los propios legisladores al trabajar este proyecto de ley, más allá de la publicidad, más allá de las empresas. Me parece que el tema de salud y en los chicos me parece fundamental. Creo que esa fue la última placa. Y también dice el 66% de la población tiene sobrepeso, habla también de la diabetes, de la hipertensión y en adultos también creciendo esas enfermedades silenciosas. Sí, claro, para la Argentina el sobrepeso está considerado una pandemia. En muchos países del mundo está considerado una pandemia, en el caso de la Argentina es una pandemia. Y otro dato que me parece significativo de lo que significa el Congreso, y a la hora de entenderlo, es que es un proyecto que nace de 2 personalidades, de 2 bloques totalmente diferentes, porque es Anabel Fernández Agasti, la senadora del Frente de Todos, y de Julio Cleto Cobos, que es el senador del radicalismo de Juntos por el Cambio. Claro, y los dos juntos. Los dos juntos llevaron adelante el proyecto. Muy bien, bueno, el trabajo del Congreso de la Nación. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Diputada Mara Brauer, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos repasando un poquito de la actividad que han tenido
suponemos y pensamos un poco en la actividad futura que van a tener, después obviamente de las elecciones, ahora están también abocándose obviamente a un tema no menor como es la campaña electoral, pero la ley de etiquetado llevó mucho tiempo de acuerdo, de consenso, pero finalmente se aprobó. Parecía algunos diputados hasta... no eran muy optimistas que este año 2021 se iba a aprobar, pero finalmente ya es ley. Sí, la verdad que fue una enorme alegría sancionar esa ley tan importante. Yo los escuchaba a ustedes hablar de las enfermedades, que son enfermedades absolutamente evitables y que padecen tantos argentinos y argentinas por una mala alimentación. Justo yo recién venía caminando y vi en el kiosco las barritas de cereal. Los años que comí barritas de cereal pensando que eran buenos para la dieta y porque me lo hicieron creer, porque hubo una campaña para hacer creer que las barritas de cereal, y hay muchas de ellas que están llenas en azúcares. Y una cuestión más que yo quería agregar al análisis que ustedes hicieron en relación al tema de la salud, es que lo más importante por supuesto es la salud, pero también eso le cuesta mucho en dinero. Le cuesta mucho en dinero a las familias, porque cuando esas personas son adultas, los dejan de ir a trabajar, alguien los tiene que cuidar, es decir, todo el gasto que la familia tiene cuando hay un familiar enfermo y todo el gasto que tiene el Estado, las prepagas, todo el sistema de salud para cuidar, curar, seguir a esas personas, y es toda plata que se podría usar en otra cosa. Entonces acá estábamos claramente en una cuestión de empresas que querían ocultar información para ganar más dinero, perjudicando la salud y generando enormes cantidades de gastos al sistema de salud. Y también creo que lo dijeron ustedes, que las empresas están acostumbradas a adaptarse, lo han hecho en los países que se implementó la ley, nadie perdió plata porque te adecuás y empezás a vender tus productos siendo un producto de mejor calidad. Le pones menos azúcares y buscas la forma de saborizar lo rico con otros productos que no sean dañinos a la salud. Claro. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Musetic la saluda. Bueno, tenemos ahora un periodo de unos días que van a estar tranquilos en la previa a las elecciones, pero después nos espera un trabajo arduo seguramente en el Congreso. ¿Cuáles cree que son las prioridades, además del presupuesto, que no puede quedar sin aprobar antes del 30 de noviembre, sin hablar de extraordinarias? Bueno, yo les voy a contar las leyes que yo tengo en agenda, ¿no? Tengo una ley que es para eximir del pago de impuestos a todos los taxistas del país para renovar el auto. Este es un proyecto de ley muy virtuoso porque ayuda a la industria automotriz y porque ayuda a renovar los autos. ¿Y en qué se beneficia renovar los autos? Que los autos nuevos son más seguros, contaminan menos, mejor calidad del trabajo para aquellos que los manejan, y que, dado la crisis macrista más la crisis de la pandemia, no han podido renovar sus autos. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ya va 2 veces que prorroga el tiempo obligatorio para cambiar los autos. El tiempo era cada 5 años y ahora creo que ya van 14, porque lo prorrogó en el macrismo, lo prorrogó en la pandemia. Bueno, esto va a permitir que, al no pagar los impuestos, obviamente un auto por cada taxista, por cada empresa de taxis por año, se va a poder comparar sin impuestos, y por supuesto autos que el mayor porcentaje sea de fabricación nacional, ¿no? Autos y utilitarios. Diputada, Y después, bueno, la otra ley que yo tengo, que lo hemos hablado muchísimo con ustedes, que tenemos, esa sí no es mía, es del Ejecutivo, es la ley para la producción industrial de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Las dos leyes tienen que ver con la reactivación de la economía, con generar puestos de trabajo, con generar mejor calidad de vida, porque la industria cañamera, la industria del cannabis, es una industria con huella de carbono negativa, suplantan los plásticos, hay muchas virtudes. Entonces, bueno, esas son las dos leyes que yo tengo en la gatera y que estoy metiendo
presión para que salgan antes del fin de año. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de este último proyecto de ley, cada vez más provincias están habilitando producción de cannabis. En su principio, digo, para producción medicina, para cannabis medicinal y después para cannabis industrial. Digo, ¿qué es lo que hace falta para que esa presión que usted ejerce más, me imagino que deben estar ejerciendo los gobernadores que están habilitando producciones en su provincia, avance con mayor rapidez en diputados? No, en realidad no dudo que se va a tratar, es una decisión del Ejecutivo, el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, está de acuerdo, el presidente de la Cámara también, diputados, yo he hablado con diputados y diputadas de otros bloques también, fue sancionada con amplia mayoría con senadores de distintos bloques en el Senado, así que creo que es una cuestión de tiempo. Es decir, hay algunas oposiciones, pero son muy minoritarias. Muy minoritarias. De hecho, ahora no me acuerdo, pero creo que en el Senado solamente 3 senadores no acompañaron la ley. Claro. Bueno, es un tema que el propio, hablando del Poder Ejecutivo, el propio ministro Culfas estuvo elogiando también respecto a la discusión, ¿no?, de esta nueva industria prácticamente para la República Argentina. Sí, de hecho yo había presentado una ley de cáñamo industrial y en realidad esta ley que estamos tratando, que es de cannabis medicinal y cáñamo industrial, estaba trabajando cannabis medicinal, es la diputada Gailar, en realidad esas 2 leyes fueron subsumidas, digamos, en una ley que mandó justamente Culfas, que mandó el Ejecutivo. Y estuvimos justamente con Carolina Gailar y con Culfas en Expo Cannabis hace 10 días. Es increíble, en la rural, una exposición con muchísimos stands. Porque las personas que piensan, bueno, que eso es un cultivo, nada más, no. Ahí se genera muchísimos puestos de trabajo, primero porque hay mucho desarrollo científico-tecnológico en relación a esto, que estudian las genéticas. Después, productos para extracción de aceites, para procesar el cáñamo y convertirlo en bioplástico, por ejemplo. Es decir, hay mucho ciencia y tecnología aplicada, hay mucho trabajo manual también, o sea, es un cultivo, una industria que genera muchos puestos de trabajo y, como había dicho antes, con huella de carbono negativa, porque el cultivo del cannabis es reparador del suelo y extrae, absorbe metales pesados. De hecho, ya se está usando en Chernobyl para limpiar los suelos y INTA Patagonia Norte lo está estudiando para vaca muerta. Diputada, a veces cuando hay sesiones con muchos temas siempre se le da más importancia mediática, por ejemplo a lo de etiquetado, pero también en la última sesión estuvo la media sanción al proyecto para beneficiar a personas en situación de calle, o incluso también, para prevenir que lleguen a esa situación. ¿Cómo lo vio desde el recinto? ¿Cómo vio los discursos? ¿Y qué perspectivas de aplicación tienen en el corto plazo? Bueno, yo justamente pedí hablar cuando se debatió esa ley. Es una ley muy importante, que a mí, la verdad que yo lo que decía es que es muy llamativo como sociedad que estemos sancionando en el siglo XXI, en el año 21, una ley que declara los derechos humanos de las personas en situación de calle. A nadie se le ocurriría estar votando una ley que declara, no sé, los derechos humanos de los abogados, ¿no? Eso habla que como sociedad hemos mirado muchísimo para otro lado. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un grave problema porque el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Auditoría de la Ciudad y las ONG hicieron un relevamiento que dice que hay en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires más de 7.000 personas, y el gobierno de la ciudad hizo su relevamiento y dice que hay 1.700, y con eso ya te demuestra que es meter bajo la alfombra, y cuando uno no sabe ni cuántos son, ni por qué están en situación de calles, no podés desarrollar una política pública eficiente. Por eso esta ley dice que va a haber que hacer un relevamiento y que en el relevamiento van a tener que intervenir las organizaciones que trabajan con esta población. Porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hacía el censo desde una camioneta.
video de una camioneta, vos no sabés si está la persona durmiendo escondida en la curva de la entrada de un banco, por ejemplo. Entonces, bueno, esta ley le da mucha participación a las organizaciones que trabajan en estos temas, que tienen la expertise, se le da mucha importancia a la capacitación a los empleados públicos que trabajan con esta población. Por ejemplo, si hay planes de vivienda, va a haber un porcentaje que van a tener que ser asignadas a personas en situación de calle, y por supuesto la atención integral, porque no es solamente cuestión de darles un lugar para dormir, hay problemas de vinculación familiar, hay muchos problemas de consumos problemáticos, adicciones, etcétera, etcétera, hay muchos problemas de patologías psiquiátricas. Las personas están en situación de calle por múltiples motivos. Por supuesto, lo económico es fundamental, por eso yo también decía que una ley de estas características por fuera de un proyecto político que genere puestos de trabajo es como generar un barril sin fondo, porque si seguimos generando desocupados, esta situación se va a agravar. Entonces, obviamente que estos son proyectos que son exitosos cuando son eficientes en su cumplimiento y dentro de un proyecto de país con la gente adentro, como dice Máximo. Diputada, respecto de esto, una de las discusiones que tenía este proyecto y que viene atado a otra discusión que se está dando adentro de la Cámara de Diputados es la falta de presupuesto, que viene atado a el presupuesto nacional que todavía no comenzó a discutirse, digo. Frente a eso, ¿cómo se resuelve? ¿Es una partida que tiene que ir directo de un ministerio? ¿Es una partida nueva que hay que crear? Miren, es una partida que hay que crear dentro de un ministerio y a la vez es un trabajo articulado con las jurisdicciones, porque esta ley, que las provincias también adherirán, tendrá una parte nacional, que es, por ejemplo, una línea de denuncias, pero también está la creación de los centros de integración, que muchos ya existen en las provincias, quizás no con el formato, ¿no? Con estos formatos integral que ahora la ley va a obligar que tengan. Entonces, en función de eso se va a tener que estudiar el presupuesto, lo que sería la responsabilidad nacional federal y la responsabilidad de las jurisdicciones. Claro. Mara, y hablando del tema del presupuesto, que desde la oposición se está reclamando que comience el debate en la Cámara de Diputados, que pongan fecha a la presencia del ministro Guzmán, veíamos un poco que el presupuesto está un poco atado a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, conversaciones que por estas horas el presidente Alberto Fernández, el propio ministro Guzmán, están teniendo en Europa. Mira, a ver, nosotros queremos hacer un presupuesto en función de las necesidades de los argentinos, ¿no? No estamos en un momento para priorizar el pago de la deuda por sobre las necesidades de una población que estamos mal. Digamos, los índices de pobreza son graves, los índices de indigencia son graves, la falta de trabajo con calidad. Esto ya lo dijimos con todas las letras, que vamos a priorizar la vida de los argentinos. Ahora bien, también hay que hacer una negociación, no vivimos fuera del mundo, tenemos que hacer la mejor negociación y saber con cuánta plata vamos a contar, ¿no? Para en función de eso poder tener claro el presupuesto. Eso no significa que el acuerdo va a ser antes del presupuesto, pero bueno, las negociaciones también son indicadores de las políticas a desarrollar. Claro. Y esas negociaciones... Bueno, si la negociación se atrasa, el presupuesto va a salir antes. Claro. Por supuesto, no nos vamos a dejar sin presupuesto. La verdad que los tiempos de las negociaciones yo los desconozco, no creo que estén establecidos. Hay voluntades políticas y aquellos que trabajan en economía deben tener mayores certezas. Pero bueno, a ver, ¿cuándo se llega al final de una negociación? Cuando hay un acuerdo. Claro. La verdad que lo que pasó en el G20, que todos los países se manifestaron en función del que el Fondo Monetario baje los intereses, en el caso Argentina, donde hubo un sobreendeudamiento, donde el propio Fondo Internacional, porque el Fondo Internacional se hace muy el estricto
para pagar los intereses que ellos tienen estipulados en su reglamento, pero cuando violaron el reglamento para regalarle plata a Macri en la campaña no tuvieron problema. Entonces, bueno, nosotros con eso vamos a ser muy exigentes en esa negociación, porque ellos incumplieron con la ley y ellos mismos, está grabado en una filmación que ellos mismos reconocen que le dieron plata irregular al gobierno de Macri para la campaña. Entonces, bueno, esto no es una negociación entre dos personas que se portaron mal. De esto depende que la gente tenga salud o no, que las escuelas puedan arreglarse o no. Hay muchas cosas que están en juego en algo que fue, no fue un delito, pero fue claramente una irregularidad. ¿A dónde está la plata? Nadie. ¿A dónde está la plata? ¿Dónde están esos 55.000 millones que nos prestaron? Se fugaron. Macri se tiene que hacer cargo de eso. El macrismo se tiene que hacer cargo de eso. Después, el Fondo Monetario se tiene que hacer cargo de prestar aquello que ellos tenían prohibido prestar. Violaron las normas del propio fondo. ¿Para qué? Ellos mismos lo dijeron. Esto es lo bueno de la era digital. Tiene sus grandes problemas, pero tiene sus grandes virtudes, que quedan firmados. Entonces hay un funcionario del Fondo Monetario diciendo que eso fue un préstamo irregular para ayudar en su campaña Macri. Y eso no está condenando a la vida de todos los argentinos y argentinas a deber miles de dólares, millones de dólares injustamente. Porque si uno pide prestado plata y con esa plata, qué sé yo, construye una autopista y eso hace que haya mejor comunicación para que, no sé, los cultivos lleguen más rápido o aquello que se fabrica lleguen más rápido al puerto y se gane y entren más divisas, bárbaro. Ahora, pero para una campaña política y para la fuga y para que haya más gente millonaria, bueno, claro. Nosotros tenemos la responsabilidad porque hay una continuidad en el Estado, pero hay una responsabilidad política de parte de Cambiemos, de Larreta, de Macri, y hay una responsabilidad del fondo también. Ahora, respecto de esa discusión, diputada, y del presupuesto, de lo que acá le comentaban, el presupuesto establece que el año que viene la Argentina no paga. Básicamente lo que establece es que hay un acuerdo, porque dice, bueno, no va a pagar. No dice que se va al default, dice no va a pagar. Con lo cual, la discusión presupuestaria respecto de los diputados, más allá de la discusión que tenga Guzmán y Alberto Fernández con el fondo, estaría resuelta. Digo, el Ejecutivo dice que va a haber un acuerdo y sobre eso se discute. No, claro, exactamente, por eso nosotros no vamos a esperar a que termine esa discusión, pero ustedes saben que la economía es dinámica, entonces uno tiene que mirar en función de corto y mediano plazo, porque vos no podés pensar políticas que después vas a discontinuar, por ejemplo. Claro. Igual son conversaciones que más profundamente podrá explicar la Heller, pero bueno... Hablando, diputada, claro. Hablando de Heller, digo, ¿no es un poco arriesgado de parte del oficialismo patear para después del 10 no sé, del 14 de noviembre, vamos a decir, el tratamiento del presupuesto, sin tener certeza de cuáles van a ser los números que van a tener ambos lados? Mira, a ver, si no se hizo antes porque no se pudo hacer antes, claro. A ver, casi no pudimos votar etiquetado frontal, llegamos... un minuto antes que toque el timbre, más o menos. Entonces, es muy complejo, el presupuesto tiene mucha complejidad y nosotros ni siquiera teníamos la certeza de poder sesionar. Así que piense que primero teníamos la dificultad que no nos daban el protocolo, ¿no? Que la oposición no renovaba el protocolo. Después la discusión si era 100% presencial o mixta. Y después, bueno, no dar quórum. Entonces, claramente, el presupuesto se tiene que discutir en mejores condiciones y todavía estamos 1 de noviembre, así que no va a haber problema con eso. Claro. Mara, ¿cómo sigue la campaña de aquí a 2 semanas? Porque obviamente, claro, la actividad parlamentaria se deja de lado. Decíamos que ustedes también, más allá de pensar sus proyectos, de pensar sus posibles acuerdos políticos en el Congreso de la Nación, están en el medio de una campaña política para renovar nada más ni nada menos que el 50% de la Cámara de Diputados. Bueno, a ver... Que no haya sesiones o comisiones porque eso implica traslados, etcétera, etcétera, no significa que no estemos trabajando.
a modo de ejemplo, hoy con Etaí Hadman, con Paula Penaca, y tuvimos una reunión con pequeñas y medianas empresas. Después de la tarde estuvimos trabajando hasta hace un ratito el tema de la ley de taxis. O sea, y después hoy a la mañana hubo reunión del bloque de la Comisión de Educación. O sea que no es que no estamos trabajando, es que, digamos, no es la posibilidad de que vengan todos de las provincias y eso. Claro. Y la campaña, bueno, nosotros estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires recorriendo mucho, hablando mucho, garantizando que aquellos que no fueron a votar, explicando lo que estamos haciendo, explicando lo que queremos hacer, explicando hasta la campaña de vacunación, porque realmente a mí es un tema que me da tanta bronca, el tema de la campaña de vacunación, ¿no? Ustedes cada vez que escuchan a un diputado o una diputada opositar, porque esa desastrosa campaña de vacunación. Miren, yo fui maestra. Si ustedes me dicen una nota a nuestra campaña de vacunación, yo te digo entre 8,5 y 9. ¿Sí? Claramente tuvimos. Y no digo, digamos, porque nosotros estamos en noviembre, ya estamos vacunando a todos, niños de 3 años para arriba, a todos, y ya por empezar la tercera dosis para aquellos que tienen Sinopharm. Claro. Realmente, ¿cuántos países del mundo están en esta circunstancia? Estamos claramente entre los 10 primeros mejores países del mundo en vacunación. ¿Sí? Por supuesto, estamos entre los 10 primeros, obviamente, comparando países con más de 20 millones de habitantes. Nosotros tenemos 45, yo te comparo con 20. Si te comparo con 45, de 45 para arriba, no, porque después están los que te hacen la trampita y te comparan. Creo que hay 15 a 20 países que tienen 100.000 habitantes. Obvio, eso lo vacunaron en un día. 100.000 habitantes, pero, claro, y se dice, si uno lee los papers internacionales, Argentina es ejemplo en la rapidez en vacunación. Entonces, las argentinas se nos dice todo el tiempo a través de los medios que fue un desastre, y en realidad fue maravillosa. Y afuera de ser sincera, no pongo el 10 por los 40, la irregularidad que tuvimos y que nos costó un ministro de máximo 40 personas vacunadas fuera de término. Claro. Si no, daba para 10. Mara, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, que tengan unas buenas tardes. Gracias. Mara Brauer, la diputada nacional del Frente de Todos por aquí por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tema de agenda ya planteó que hay más temas, Lo que Dani, vos hablabas de proyectos, vos David también, pero la diputada Mara arrancó ya con 2 iniciativas más. Sí, porque parece que está metiendo a full. Bueno, hay 2 límites después de las elecciones. Uno es el 30 de noviembre, que es la fecha de que finalizan las sesiones ordinarias. Claro. De ahí vendrá la convocatoria del Poder Ejecutivo a extraordinarias, que seguramente ya nos dijeron que sí, por lo menos hasta fin de año, pero con temas y este tema. Tienen que estar ya en agenda. Son solo los que manda el Ejecutivo. Solo los que manda el Ejecutivo. Por eso, para tratar temas, así como dice la ley de taxi, bueno, tiene que entrar antes del 30 de noviembre. Claro. Y si no, será ya con proyectos, como bien decían ustedes, después de lo que sería ya el periodo de sesiones extraordinarias, solo del Ejecutivo, y con una otra realidad política, en definitiva. Sí, seguramente vamos a tener una conformación como vos decías, se renueva el 50% de la Cámara de Diputados, con lo cual vamos a tener una conformación nueva a partir del 10 de diciembre, que es cuando juran los nuevos legisladores. Todo hace suponer que nadie va a tener un quórum propio en la Cámara de Diputados, y todo hace suponer que nos vamos a encontrar con una Cámara y con un Congreso donde el consenso va a tener que primar para que puedan avanzar los temas. Claro. Porque nadie va a tener la capacidad, o pareciera que nadie va a tener la fuerza propia como para avanzar solo. Bueno, y el primer consenso me parece que es lo que hablamos primero con Pablo Torello, ¿no? El tema de quién se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados a partir de los números. Me parece que eso que lanzó la oposición en algún momento determinado... Sí, se está acercando. No sé, ¿no? Sí, dijo que no lo tenía claro, realmente, porque es algo... Desde lo institucional, no solo desde lo político de coyuntura, sino desde lo institucional, pone en juego la línea sucesoria. Desde ese punto es que hay que pensarlo bien también.
Dani Musetic, gracias. Bueno, gracias a vos. David Cayón, gracias. No, gracias a vos. Muy bien, con ustedes nos reencontramos el día de mañana, puntualmente a las 4 de la tarde. Ahora en esta continuidad informativa ya quedan con Eduardo Serenelini. Gracias. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia, pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Las personas que padecen de VIH van a tener una edad especial para su jubilación, que son los 50 años, y van a poder acceder a pensiones no contributivas. Este año se presentó el índice de estigma y discriminación hacia las personas con VIH realizado por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y hay unos números que son realmente alarmantes. Esa noción de que la lengua es pura, ¿sí? que no hay cambios. Y entonces esa perspectiva o esa hipótesis, podríamos decir, está vinculada por un lado con